desde el papel que han ido jugando en la historia pues, los distintos movimientos de mujeres, tanto en España como después Christine nos va a hablar de los procesos con Pascal, los procesos que se han ido desarrollando en Francia, y la idea es hacer una exposición sucinta para resituarnos, para que nos permita después poder interactuar y coloquiar, teniendo en cuenta que son las 3:15 de la tarde, que acabamos de comer y hemos comido muy bien y que estamos sudorosos, cansados y con ganas de relajarnos, por lo cual vamos a intentar pues que el tiempo no se nos haga pesado y a ver si, bueno, pues vamos. Hoy estamos aquí porque es evidente que el papel de la mujer a lo largo de la historia, y en este caso me voy a centrar yo en España, a pesar de periodos muy dramáticos, ha sido capaz de estar ahí en la primera línea de combate defendiendo sus derechos y sus intereses como mujer, al margen de todas las demás circunstancias y al margen del ostracismo al cual se la ha querido situar durante toda la historia. Yo hablo muy deprisa, me enrollo mucho, con lo cual os pediré que me vayáis pidiendo calma e intentaré también centrarme un poco en el texto, leyendo de tanto en tanto por la simple razón de no irme por las ramas. En el año pasado, en las jornadas de Portbou, que algunos estuvimos compartiendo, Marie Nash, historiadora sobre feminismos, nos explicaba cómo la Segunda República abolió la prostitución en España, y a través de ahí estuvimos hablando de la cantidad de derechos que en ese periodo y todo el periodo de la República, desde el 31, la mujer fue adquiriendo. Evidentemente, derechos que la guerra, el golpe militar franquista y la represión en la guerra abortaron, y después entramos en ese periodo de reflejos. Pero fue interesante ver que España en aquel momento era uno de los países más adelantados de Europa en ese periodo de la historia, que fue espejo de otras naciones que vivieron durante la guerra, y ahí podríamos introducir las miradas internacionales, que es de donde yo participo. Muchas mujeres vinieron precisamente a conocer el proceso histórico español, porque en ese momento era avanzado a todo lo que era Europa. Como os decía, el triunfo que ya conocemos, aquí no os voy a hablar de historia que vosotras la tenéis muy incorporada, el triunfo del fascismo golpista contra la República, contra la Segunda República, desembocó en una guerra cruenta, y la feroz y sangrante represión franquista, y especialmente hacia las mujeres y las niñas, las bloqueó su avance. Su situación durante un régimen franquista inquisidor hizo retroceder radicalmente hasta una posición humillante a la mujer, que la redujo a eso, a una persona permanentemente tutelada, o pretendió hacer eso. Sección femenina de Falange, la Iglesia y el sistema educativo se convirtieron en los 3 pilares socializadores de la maquinaria franquista. Había un instrumento claro, Falange, y en este caso la sección femenina, que fue marcando la situación de la mujer y el papel de la mujer, que arrasó las bases emancipadoras para la mujer, aunque no del todo instauradas, porque sabemos que ese periodo fue muy corto, y básicamente España era una sociedad bastante analfabeta, campesina, y evidentemente había sectores intelectuales que durante la guerra se hizo un gran trabajo, y durante la República, de alfabetización, pero España era lo que era en aquel momento, con la consecuencia que la represión aún fue mucho más dura por esas circunstancias. La resistencia, la oposición al franquismo y la formación de los primeros movimientos de mujeres contra el franquismo, nacidos bajo la solidaridad a unas condiciones de vida, prisión y escarnio, hicieron que el papel de la mujer fuera crucial en la lucha contra el hambre, la represión, y potenciando ya desde muy inicios del franquismo las campañas por la libertad y por amnistía, teniendo en cuenta que España era una cárcel.
A principios de los años 40 reaparecieron mujeres antifascistas que organizaron las primeras protestas sociales, mujeres que a partir del 1944, se solidarizaron con las partidas de guerrilleros que acabaron encarceladas como participantes en actos de bandidaje y terrorismo, que es como se juzgaba a lo que eran los maquis y todas las partidas de guerrilleros que fueron entrando a España para intentar sensibilizar a la población y para hacer que junto con la Segunda Guerra Mundial acabase el franquismo aquí, o la dictadura. Estas mujeres, a pesar de que Falange y en la sección femenina y las leyes franquistas la estaban convirtiendo en un ser absolutamente tutelado, fueron juzgadas igual que los hombres. En ese caso sí que se las juzgó como criminales, como terroristas y como bandidas, y estuvieron en la cárcel durante mucho tiempo. Mujeres que protagonizaron las primeras huelgas de hambre dentro de las cárceles, en primer lugar para ser escuchadas, para que se supiese que estaban en las cárceles, para aparecer en el escenario público. Mujeres que fueron correo, acogedoras de perseguidos y actoras de su destino, desde la cárcel también querían ser oídas y fueron las primeras que empezaron a hacer movilización dentro de la propia cárcel con la huelga de hambre y otros instrumentos. Ya en el 45 se fundó aquí en Francia la Unión de Mujeres Españolas, editando un boletín propio de ellas, Mujeres Españolas. En París se creó la Federación Democrática Internacional de Mujeres. El objetivo perseguido era sensibilizar a la opinión pública internacional para que se opusiera y rompiera las relaciones diplomáticas y económicas entre España y el resto de gobiernos de Europa. A partir de los años 50 y en especial el 51, con la huelga general de Barcelona, la huelga conocida como la huelga de los tranvías, se inicia un acercamiento de las mujeres al movimiento obrero, reclamando mejores condiciones de vida, amnistía para los presos, que era hasta los años 60-70, este fue uno de los principales campos de batalla, porque había mucha gente en la cárcel durante muchos años, y se exigía un tratado de paz entre las potencias nucleares, donde se pretendía que España tuviera un espacio y un protagonismo. Hemos de considerar que si las trabajadoras, como hemos dicho antes, ellas durante el periodo de la guerra ocuparon las fábricas, porque los hombres estaban en el frente, y ocuparon los centros de gestión, y fueron las que aseguraron la vida cotidiana del país. Cuando entra el régimen fascista, todas esas mujeres se pretende que vuelvan a la casa, y entonces entran en la economía sumergida, porque hay que subsistir y hay que vivir, Con lo cual esas mujeres eran mujeres que habían vivido, muchas de ellas, el sindicato, que habían vivido el trabajo y que habían cobrado un sueldo por ese trabajo. O sea, que en principio habían sido mujeres emancipadas y que eso no se borra por mucha represión franquista que haya. Las primeras reivindicaciones feministas no se van a dar hasta el año 53, con la vuelta a la escena española de la Asociación Española de Mujeres Universitarias, que el 8 de marzo del 54 llaman junto a la Unió de Dones de Catalunya a la amnistía de presos, a la igualdad de salarios, a condenar la unión entre el franquismo y Estados Unidos, señalándolos como culpables del paro y los bajos salarios. Ya en el 55, otros grupos de mujeres se incorporarán a la protesta internacional contra la guerra. Alrededor del año 1958, los grupos de mujeres se hacen más heterogéneos y pugnarán por ganar espacio en todos los sectores sociales y económicos. Se organizan jornadas de reconciliación nacional de las mujeres, comunistas en este caso, propulsadas por el Partido Comunista de España, que en aquel momento era quien estaba más enfrentado y quien estaba haciendo el trabajo de guerrilla y el que estaba en la calle presionando, ampliando la base sociológica e ideológica. Y en el año 59 se declara la huelga nacional pacífica, que será ampliamente apoyada por el PC, estudiantes socialistas, Acción Democrática y amplios sectores obreros. A partir de los años 60, unos años de grandes luchas donde las mujeres serán protagonistas, organizarán manifestaciones, piquetes. Aparece en Barcelona el Movimiento Democrático de Mujeres, paralelamente a comisiones obreras y a las vocalías de las asociaciones vecinos, que jugarán de aquí en adelante un papel importantísimo en la emancipación y en el protagonismo de las mujeres en la vida cívica y ciudadana.
se crean las primeras asambleas de mujeres que inicialmente están vinculadas al PSUV, al Partido Socialista Unificado de Cataluña. Pronto se verán incrementadas por la incorporación de mujeres independientes, de otras sensibilidades políticas, estudiantes, amas de casa, obreras. En su punto de mira las condiciones de vida, el cuidado de la carestía de la vida y la vivienda, la lucha contra la discriminación legal social de las mujeres y el asesoramiento para el control de la natalidad. Empieza a aparecer ya el tema de hay que controlar la natalidad porque estamos trabajando, porque no podemos tener el cuidado de la vida si no empezamos a tomar medidas. Y esto las mujeres desde muy iniciado, los años 60 ya lo tienen muy claro. El bajo poder adquisitivo que tenían las familias obreras provocó un incremento del trabajo femenino que fue incrementándose al alza muy alto. O sea, del 8,6 en el año 40 al 15,3 en el año 60, o sea, cada década se incrementaba muchísimo. Durante todo este periodo el régimen franquista no dejará de promulgar reformas legislativas dirigidas a ir controlando el papel de la mujer durante todo este periodo. El Plan de Estabilización de 1959 objetivo principal de él fue la población laboral, principalmente la mujer. En el 61, la propuesta de ley presentada por la sección femenina, que aún tenía mucho poder dentro del régimen, se aprobó. La ley sobre derechos políticos, profesionales y trabajo de la mujer, que en este caso liberaba a la mujer de que pudiera acceder a cualquier tipo de trabajo, trabajo de hombre, el tipo de trabajo que necesitara la industria, que hasta este momento se le habían clasificado trabajos determinados. O sea, podía acceder a cualquier tipo de trabajo, pero debería seguir funcionando, siendo tutelada por el hombre, y el tema de salarios, de forma de retribución de esa mujer, dependía del libre albedrío de los empresarios. O sea, podía ser una mujer esclava, podía estar en cualquier sector de la industria, o fuera típico en aquella época de hombre o no, pero cobraría aquel salario que el empresario decidiera en aquel momento que iba a retribuirle. O sea, continuamos ahí presionando a la mujer para dejarla en un segundo término. A partir del 70-75 se incrementará la protesta obrera. La relevancia del movimiento de estudiantes en oposición al franquismo va a disminuir en ese periodo, pero se van a incorporar colectivos como abogados, periodistas y diferentes colectivos de mujeres. Y también de mujeres universitarias que ya están en las universidades y que también van a estar ahí. La ONU declara Año Internacional de la Mujer en el año 75. En Ciudad de México se hace la primera Asamblea Mundial para los Derechos de la Mujer, de Naciones Unidas. España envía la sección femenina, pero esa asamblea introduce un elemento que es muy importante para el movimiento de mujeres españolas, que es que pueden ir colectivos de mujeres a esa asamblea. Y España participa, por un lado, con la sección femenina, con la voz del régimen, aún en ese periodo, pero por el otro lado va a participar como movimientos asociativos de mujeres, de diferentes de universidad, también de vocalías de vecinos y de otros. La mayoría pertenecía al movimiento democrático de mujeres. Esta plataforma organizará en octubre las primeras jornadas de liberación de la mujer, aquí en España, con la hegemonía otra vez de la izquierda, y con la creación del Consell de Forces Polítiques de Catalunya. A finales de mayo del 76 se celebraron las Jornadas Catalanas de la Dona en Barcelona, con la asistencia de 4.000 personas, mayoritariamente mujeres, mayoritariamente yo diría que básicamente mujeres, yo estuve allí, básicamente mujeres, una gran trascendencia en la opinión pública y en los partidos políticos. Fue una visibilización apabullante de la fuerza que en ese momento ya tenían las mujeres. El debate trazó diversas temáticas: mujer y trabajo, mujer y barrios, mujer y familia, legislación, mujer y política, mujer en las zonas rurales, mujer y sexualidad, movimientos feministas, etc. Se publicaron comunicados sobre prostitución, ocio, deporte, mujer emigrante, mujer y delincuencia, mujer soltera, maternidad, turismo, etc. Y aquí jugó un gran papel toda la experiencia de las vocalías de mujeres que habían ya en las diferentes, a nivel de toda España, vocalías de mujeres que ya estaban haciendo un trabajo desde sus territorios, desde sus barrios.
El potencial desplegado por los amplios movimientos de mujeres, ya sea organizado o a partir de los partidos políticos o desde organizaciones ciudadanas universitarias, durante el periodo franquismo y la transición, hará que, durante el advenimiento de la democracia, y a pesar que no se tuvo en cuenta todo ese movimiento en el momento que se redactó la Constitución, porque no se llamó a ninguna mujer a formar parte de ese equipo que redactó la Constitución, supongo que aún éramos menores de edad y no teníamos nada que decir, teniendo en cuenta que representamos el 51% de la población, las mujeres teníamos y tenemos muy claro hacia dónde tenemos que avanzar. Los avances de la desigualdad de género como principio fundamental son resultado de las luchas de las organizaciones feministas y del movimiento de mujeres que se enfrentó a la España franquista. Tras un proceso constante de recuperación de derechos, durante la transición en España, en la última década del siglo pasado, se aprobó leyes pioneras a nivel de Europa otra vez, internacionalmente, como fueron en su día la ley del divorcio, que fue el 7 de julio, y la salud sexual y reproductiva de la interrupción voluntaria del embarazo, llamada la ley del aborto, que se aprobó en el año 2010. Eso hubiera sido imposible si antes no hubiera habido un trabajo de sensibilización y de que las mujeres estaban allí, al frente de toda esa lucha. Hoy la Ley Integral contra la Violencia de Género, del 2004, la Ley de la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres del 2007 y la Ley del 10 del 2022, de 6 de septiembre, de la Garantía Integral de la Libertad Sexual, son las leyes que mayor impacto están teniendo en nuestra sociedad. Todo esto está claro que ha incorporado ese movimiento de mujeres que venían de una represión franquista durísima, pero que no han dejado de estar al pie de la lucha, al pie de la defensa de sus derechos, y que en el momento de la democracia son capaces de dar un paso adelante y exigir y estar presentes en esas legislaciones. Y ahí le vamos a dar paso a María, que tiene más conocimiento que yo de estas cosas. Y os quiero presentar a María, y así os olvidáis de mi canto de Siria. Bueno, María Freixenet, me encanta que esté aquí con nosotros. Yo creo que hemos incorporado a nuestra causa una persona más y muy valiosa, y pienso y espero poder contar más contigo. Es licenciada en Ciencias Políticas, en especialidad de Políticas Públicas y Sociales por la Pompeu Fabra de Barcelona, máster en Políticas Públicas y Sociales también por la misma universidad, y su campo de investigación se centra en la formación en igualdad y la justicia de género, ya que estamos en línea. Del 2009 al 2015 coordinó los programas de Ciudades y Personas, Ciutats y Personas, del Instituto de Ciencias Políticas y Sociales de Barcelona, haciendo divulgación e investigación sobre igualdad de género. También ha trabajado sobre la misma temática en el Observatorio Social de España y es miembro del mismo observatorio. También ha estado formadora de comisiones obreras, por temas de feminismo. Pero también ha sido premiada con el premio de poesía del noveno Fórum contra las violencias de género y el premio Booker. Hombre, porque veáis que hay una sensibilidad que va mucho más allá. Es de la Universidad del Relat Curt por Días de Viento, publicado por la editorial Planeta. Fue escogida senadora por Barcelona dentro de la candidatura del Comú Podem y participó en todo lo que sería a la redacción de algunas de las leyes de las cuales nos va a hablar, por lo cual este era uno de los elementos importantes para estar aquí. También fue diputada al Congreso de los Diputados en una legislatura fallida, la del 2019, y no pudimos disfrutar de su gran trabajo, que seguro que lo hubiera hecho. María, la palabra es tuya.